Hola a todos. Hoy les traigo la fascinante historia de uno de los líderes militares más brillantes de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, apenas unos meses después de que Francia adquiriera la isla. Sus padres, Carlos Bonaparte y Leticia Ramolino, pertenecían a la pequeña nobleza corsa, aunque no eran particularmente adinerados. En el seno de una familia numerosa de 8 hermanos, el joven Napoleón creció en un ambiente donde el honor y el orgullo corso eran fundamentales. A pesar de ser francés por nacimiento, sus primeros años estuvieron marcados por la cultura y las tradiciones corsas, incluso hablaba francés con un marcado acento que lo acompañaría toda su vida. A los 9 años, Napoleón fue enviado a estudiar a Francia continental. Primero en Autun y luego en la Escuela Militar de Brienne-le-Château. Aquí es donde comienza realmente su extraordinaria historia. Imaginen a este pequeño corso, alejado de su familia, en un ambiente completamente nuevo. ¿Saben qué hizo? Se sumergió en los estudios, destacando especialmente en matemáticas y historia. Su juventud estuvo marcada por un intenso desarrollo académico y militar. A los 16 años, ingresó en la prestigiosa Escuela Militar de París, graduándose como segundo teniente de artillería. Y aquí viene lo increíble. Completó un programa de 2 años en solo uno. Ya desde entonces, su capacidad de trabajo y su brillantez eran evidentes. La Revolución Francesa de 1789 cambió completamente el panorama político y social de Francia, brindando a Napoleón oportunidades que cambiarían su vida. Con apenas 24 años, ya era general de brigada tras su brillante actuación en el sitio de Tolón. ¿Se imaginan? Un general tan joven. Sus victorias militares comenzaron a acumularse, las campañas de Italia, la expedición a Egipto, sus triunfos contra las coaliciones europeas. Cada batalla demostraba su genio militar y su capacidad para inspirar a sus tropas. No solo era un estratega brillante, sino también un líder carismático que sabía ganarse la lealtad de sus soldados. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de Francia, transformando la república en un imperio. Durante su reinado, implementó reformas fundamentales que aún hoy perduran: el Código Civil Napoleónico, la reorganización de la educación, la creación del Banco de Francia. Su visión iba mucho más allá del campo de batalla. Pero quizás lo más fascinante de Napoleón era su capacidad para reinventarse. Cada derrota la convertía en una oportunidad de aprendizaje. Incluso después de su primer exilio en la isla de Elba, logró regresar triunfalmente a Francia en los famosos 100 días. Su legado es simplemente extraordinario. El Código Napoleónico influenció sistemas legales en todo el mundo. Sus reformas administrativas modernizaron Francia y sirvieron de modelo para otros países. Sus estrategias militares aún se estudian en academias militares globalmente. Napoleón Bonaparte falleció el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, su último lugar de exilio. Pero su influencia continúa viva más de 2 siglos después. Su vida nos enseña que con determinación, inteligencia y visión, una persona puede cambiar el curso de la historia. ¿Les ha gustado esta historia? Les aseguro que hay muchísimo más por descubrir sobre este fascinante personaje histórico. Si quieren seguir aprendiendo sobre grandes figuras de la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Uno de los documentos legales más influyentes de la historia, el Código Civil Napoleónico. ¿Sabías que este código revolucionario sigue inspirando sistemas legales en todo el mundo hasta nuestros días? Imagina Francia en 1804. Napoleón Bonaparte, además de ser un brillante estratega militar, entendió que para unificar verdaderamente a Francia necesitaba algo más que victorias en el campo de batalla. Necesitaba un sistema legal claro y uniforme que reemplazara el caos de leyes regionales que existían en ese momento. Antes del Código Civil, Francia era un mosaico legal. En el sur se aplicaba el derecho romano, en el norte las costumbres germánicas, y cada región tenía sus propias interpretaciones. Había más de 360 códigos locales diferentes. Era prácticamente imposible para los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones. Lo fascinante del Código Civil Napoleónico es cómo logró combinar lo mejor de diferentes tradiciones legales. Tomó elementos del derecho romano, incorporó aspectos de las costumbres francesas y añadió ideales revolucionarios como la igualdad ante la ley. Todo esto en un lenguaje claro y accesible para el ciudadano común. ¿Y qué contenía este código revolucionario? Se dividía en 3 libros principales: personas, bienes y diferentes formas de adquirir la propiedad.
Estableció principios fundamentales como la libertad individual, el derecho a la propiedad privada y la separación entre Estado e Iglesia en asuntos civiles. Una de las innovaciones más importantes fue la secularización del matrimonio. Por primera vez, el matrimonio se convertía en un contrato civil, independiente de la religión. También estableció el divorcio por consentimiento mutuo, aunque posteriormente fue eliminado y no se restauró hasta 1884. El Código también revolucionó el derecho de propiedad. Eliminó los privilegios feudales y estableció un sistema de propiedad más igualitario. La propiedad se definió como el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, siempre que no se hiciera un uso prohibido por las leyes. La influencia del Código Civil napoleónico fue extraordinaria. Se extendió por Europa durante las conquistas napoleónicas y luego fue adoptado voluntariamente por muchos países. Bélgica, Luxemburgo, partes de Alemania e Italia lo adoptaron directamente. En América Latina, países como Chile, Argentina y México basaron sus códigos civiles en el modelo francés. ¿Y sabías que este código sigue vigente en Francia? Por supuesto, ha sido modificado y actualizado, pero sus principios fundamentales continúan siendo la base del derecho civil francés. Es más, muchos de los conceptos que hoy consideramos básicos en el derecho moderno tienen su origen en este código. El Código Civil napoleónico también tuvo sus críticos. Algunos lo consideraban demasiado conservador en ciertos aspectos, especialmente en lo relacionado con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, establecía que las mujeres casadas necesitaban la autorización de sus maridos para trabajar o administrar sus propios bienes. Estas disposiciones, afortunadamente, han sido modificadas con el tiempo. Una de las características más admirables del código fue su claridad y precisión en el lenguaje. Napoleón insistió en que debía ser comprensible para todos los ciudadanos, no solo para los abogados. Esta claridad contribuyó enormemente a su éxito y longevidad. El proceso de creación del código también fue notable. Se formó una comisión de 4 juristas destacados, y el propio Napoleón participó activamente en las discusiones. De las 102 sesiones del Consejo de Estado dedicadas al código, Napoleón presidió personalmente 57, demostrando su compromiso con el proyecto. ¿Qué podemos aprender hoy del Código Civil napoleónico? Nos enseña la importancia de tener leyes claras y accesibles, la necesidad de adaptar el derecho a las realidades sociales, y cómo un buen sistema legal puede contribuir a la estabilidad y el progreso de una sociedad. La influencia del código se extiende hasta nuestros días. Cuando hablamos de contratos, propiedad, matrimonio o sucesiones, estamos utilizando conceptos que fueron sistematizados y clarificados por primera vez en este código. Es un testimonio de cómo una buena ley puede trascender fronteras y épocas. Uno de los acertijos más famosos de la historia, el caballo blanco de Napoleón. ¿Alguna vez te has preguntado de qué color era realmente? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero hay mucho más en esta historia de lo que podrías imaginar. Napoleón Bonaparte, el legendario emperador francés, era conocido por montar varios caballos durante sus campañas militares. Entre ellos, destacaba Marengo, un semental árabe de color gris. Sí, has oído bien. El famoso caballo blanco no era exactamente blanco. Pero entonces, ¿de dónde viene esta confusión? La respuesta es fascinante. Los caballos que llamamos blancos son técnicamente grises. Nacen con un color oscuro y, con el paso de los años, su pelaje se va aclarando hasta alcanzar ese tono blanquecino que todos conocemos. Es un proceso natural llamado encanecimiento, similar al que ocurre en el cabello humano. Marengo, el caballo más famoso de Napoleón, fue nombrado así después de la batalla de Marengo en 1800. Este noble animal acompañó al emperador en numerosas batallas, incluyendo la fatídica campaña de Rusia y la batalla de Waterloo. Su resistencia y lealtad eran legendarias, capaz de recorrer grandes distancias sin mostrar fatiga. Pero aquí viene lo interesante, el acertijo del caballo blanco de Napoleón se ha convertido en un ejercicio de lógica popular. Cuando alguien pregunta de qué color era el caballo blanco de Napoleón, muchos caen en la trampa de pensar demasiado. La respuesta está en la misma pregunta, ¿era blanco? Por supuesto. Es un juego de palabras que nos recuerda que a veces las respuestas más simples son las correctas. La historia de Marengo no termina en Waterloo. Después de la batalla, fue capturado por los británicos y llevado a Inglaterra. Vivió el resto de sus días en ese país, y hoy en día, su esqueleto se exhibe en el Museo Nacional del Ejército en Londres. Un testimonio silencioso de una época extraordinaria.
este caballo se convirtió en un símbolo de la grandeza y la caída de Napoleón. Las representaciones artísticas de la época frecuentemente mostraban al emperador montando un caballo blanco, contribuyendo así a la leyenda. Los pintores preferían retratar a los líderes sobre caballos blancos porque simbolizaban pureza, poder y nobleza. La historia del caballo blanco de Napoleón nos enseña varias lecciones. Primero, que las apariencias pueden ser engañosas, lo que parece blanco puede ser gris, y lo que parece una pregunta simple puede esconder una trampa ingeniosa. Segundo, que la historia está llena de detalles fascinantes que a menudo pasamos por alto. También nos recuerda cómo las leyendas se construyen y perduran en el tiempo. La imagen de Napoleón sobre su caballo blanco se ha convertido en un ícono, independientemente de la realidad histórica. Es un ejemplo perfecto de cómo la memoria colectiva a veces prefiere la poesía a la precisión. Los caballos han jugado un papel fundamental en la historia militar y política. Antes de los vehículos motorizados, eran indispensables para la guerra, el transporte y las comunicaciones. Los grandes líderes siempre fueron representados a caballo, y el color del animal no era una elección casual, transmitía mensajes sobre poder, autoridad y destino. Es fascinante cómo un simple acertijo sobre el color de un caballo puede llevarnos a explorar tantos aspectos de la historia, el arte y la psicología humana. Nos hace reflexionar sobre cómo construimos nuestras narrativas históricas y cómo pequeños detalles pueden convertirse en grandes leyendas. La próxima vez que alguien te pregunte por el color del caballo blanco de Napoleón, tendrás una respuesta mucho más rica e interesante que compartir. Podrás hablar de Marengo, de la diferencia entre caballos blancos y grises, de simbolismo en el arte y de cómo la historia a veces se mezcla con la leyenda. Y hablando de historia y leyendas, me encantaría saber qué otras curiosidades históricas les gustaría que exploráramos en futuros videos. Dejen sus sugerencias en los comentarios, y no olviden dar like y suscribirse si les ha gustado este contenido. También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos sobre curiosidades históricas. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes que contar. Hasta pronto.